Bien, para entender esta porción de Deuteronomio capítulo 5 del verso 22 al 33, es bueno recordar de qué nos ha hablado los versículos o los pasajes anteriores, ¿no? Ciertamente decíamos de que lo que está sucediendo aquí es de que Moisés está hablando a esta nueva generación que está próxima a entrar a la tierra prometida y les está dando una especie de discurso o una especie de recordatorio. Y el libro básicamente nos va a mostrar tres discursos de Moisés. Ahorita estamos todavía en el primer discurso y en la última parte de este discurso vimos de que Moisés les recuerda los 10 mandamientos. Eso lo vimos del verso 1 al verso 21, ¿no? De que cómo es que les recuerda los 10 mandamientos que ya les había enseñado cuando estaban en el monte Sinaí. Y justamente Moisés ha hecho memoria a ese momento en el que él enseñó los 10 mandamientos dados por Dios de manera audible y luego grabados en las tablas o en las famosas tablas de la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, del verso 22 al 33, vamos a ver la respuesta que tiene Israel para con esa palabra de Dios, para con esos mandamientos, y la respuesta que tiene Dios para con la respuesta del pueblo, valga la redundancia, ¿no? El pueblo va a reaccionar o va a responder de una manera para con esos 10 mandamientos en el monte Sinaí, y Dios también respondió a esa respuesta que tuvo el pueblo. Y básicamente lo que está haciendo Moisés es recordar ese evento a esta nueva generación. Les está recordando cómo es que sus padres reaccionaron a la voz de Dios, cómo es que sus padres respondieron a la voz de Dios, a los mandamientos dados por Dios, y cómo es que Dios les advirtió de ciertas cosas, ¿no? Y de alguna manera, nosotros nos identificamos también con este evento porque desde el momento que hemos llegado a ser cristianos, constantemente, quizás algunos en mayor o menor medida, pero constantemente somos expuestos a la palabra de Dios, o constantemente se nos está exponiendo la palabra de Dios, como quieras verlo, ¿no? Pero nuestra vida también es expuesta a la palabra de Dios. Los domingos en tu devocional, a través de un estudio bíblico, constantemente escuchamos la palabra de Dios. Cuando lees tu Biblia, estás siendo expuesto a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo respondo a esa palabra de Dios? No todos respondemos de la misma manera. Eh, Algunos van a responder con miedo, otros van a responder con temor, otros van a responder con ligereza, algunos van a responder con responsabilidad, ¿no? Eh, y hay diferentes maneras de responder a la palabra de Dios. Otros van a simplemente ignorar la palabra de Dios. Y estoy hablando que esto que te estoy diciendo también involucra a cristianos. A veces pensamos que cuando uno se convierte a Cristo ya va a ser el súper obediente, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay ciertas etapas o temporadas de nuestra vida en la que cuando se nos expone la palabra de Dios, como decimos a los niños, ¿no? Entra por acá y sale por acá. Y de alguna manera todos hemos atravesado esa etapa. No es lo ideal, pero no todos respondemos a la palabra de Dios de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo debo de responder a la palabra de Dios cuando se me expone la palabra de Dios? Veamos entonces el verso 22 al 27. ¿Cuál fue la respuesta de Israel cuando escuchó la voz de Dios? Dice el verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Entonces, nuevamente notamos ese recordatorio que está haciendo Moisés. Y cuando dice estas palabras, se está refiriendo a lo que nos ha narrado del verso 1 al 21, que es básicamente los 10 mandamientos, ¿no? Entonces está diciendo, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y dice, y las escribió en dos tablas de piedra y las cuales me dio a mí, dice Moisés. Entonces, Dios no solamente dio las dos tablas, sino que Dios había hablado primero al pueblo. Y este evento también lo vemos narrado en Éxodo capítulo 20, del verso 18 en adelante, ¿no? Y ya lo hemos estudiado en su momento, y ciertamente es todo un evento, ¿no? Un evento no necesariamente agradable o de dulce melodía, un evento que dejó al pueblo aterrado, con miedo, al ver todas esas manifestaciones, ¿no? Dice que cuando ellos se acercaron a la montaña,
pero hubo un momento en el que Dios le dice que no pasen ciertos cercos o ciertos linderos de la montaña, porque el que se asomaba o pasaba esos linderos simplemente iba a morir en el acto, ¿no? Se les ordenó que lavaran sus ropas, es más, que se abstenieran de tener relaciones sexuales en el sentido de matrimonio, ¿no? Entonces, hubo truenos, relámpagos, hubo una densa nube, dice, hubo un sonido como de trompeta que llamaba a la nación, que convocaba a todo el pueblo, ¿no? Eh, Prácticamente era un monte como un horno, ¿no? Humeando ahí, y hubo hasta terremoto, y eso tú lo puedes ver en Éxodo capítulo 20, ¿no? Una especie de terremoto hubo, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? En algún momento, no sé, con alguien o con algunos hemos ido a la 41 y cuando vamos a la 41 pasamos frente a un cerro, ¿no? Y ese cerro está a veces en invierno, está lleno de esa nube densa, pero de contaminación que es aquí en la costa, ¿no? Y vemos Azu y nosotros decimos, ¿cómo habrá sido el monte Sinaí, ¿no? Todos alrededor del monte, humeando, relámpago, terremoto, la voz de Dios como de trompeta resonando, ¿no? O sea, eso hizo que el pueblo de alguna manera tuviera temor. Eh, y en parte podemos comprender la respuesta que tuvo el pueblo, ¿no? O sea, de alguna manera el pueblo ante todos estos eventos que te acabo de mostrar, o sea, aparte que le dijeron no te acerques mucho porque si tú te acercas y pasas ese cerco, mueres, hizo que el pueblo de alguna manera se alejara y en respuesta, ¿sabes qué es lo que hicieron, qué hizo el pueblo? Se aterrorizó y le dijo a Moisés, mejor anda, ve tú solo. Nosotros escuchamos desde acá, ¿no? Entonces fue un evento que ciertamente ellos vieron la gloria de Dios manifestándose, pero esa gloria los llevó a ellos a tener temor y decirle a Moisés, mejor anda, ve tú nada más. Verso 23, mira lo que dice. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y viniste al monte que ardía en fuego, es literal, ¿no? Viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Entonces, ellos habían visto la gloria de Jehová, es decir, la manifestación de Dios, la presencia de Dios mostrándose de esa manera, ¿no? Dice, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Y dice, no, Dios nos ha hablado y todavía estamos vivos. Uf, pero de la segunda no nos libramos, van a decir básicamente, ¿no? Porque incluso ellos llegaron a pensar de que podían morir en ese evento, ¿no? Al ver toda esa manifestación. Por eso dicen, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive, dice, ¿no? Entonces, había un temor por todo lo que se estaba manifestando o cómo Dios se estaba manifestando. Dice, verso 25, el pueblo hablando a Moisés, ¿no? Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Ellos estaban considerando morir en todo este evento, dice, porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, dice. No necesariamente iba a ser así, pero ellos estaban en su temor, en su miedo, estaban considerando que de la segunda no la pasaba, ¿no? Algo así. Me salvé de una y la otra no la paso, algo así, ¿no? Dice verso 26, ¿por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Y entonces, nos, en parte yo creo que se están dando cuenta y están reconociendo que son un pueblo especial y si aún están vivos es por gracia, si aún, porque ellos conocían sus pecados, sabían cuál era la rebeldía de su corazón, que más adelante lo van a manifestar. Recordemos un poco, ¿no? Ubiquemos un poco la historia. Esto está en el monte Sinaí y después de todas las instrucciones que Dios da en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios comienza ya a actuar, a dar sus primeros pasos, comienza a revelar su rebelión, comienza a mostrarnos sus quejas, sus incredulidades, y ellos sabían cómo estaba su corazón, ¿no? Y el hecho de que haber escuchado la voz de Dios y aún estar vivos, los está haciendo reconocer de que están vivos por obra y gracia de Dios, pero al mismo tiempo están llenos de temor y no quieren volver a pasar nuevamente la segunda experiencia porque tienen ese temor de morir.
Y dice el verso 27, acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Nosotros oiremos y haremos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese temor los llevó a un punto de decir, Moisés, mejor ve tú nada más. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y el pueblo? ¿Acaso Moisés tenía el derecho ganado para poder estar recibiendo y escuchando la voz de Dios y el pueblo no? Eran igual de pecadores. Recordemos que Moisés, es más, en su currículum tenía un egipcio muerto años atrás. Entonces el pueblo en parte reconoce la gracia de Dios porque ellos aún están vivos, pero al mismo tiempo pecan de incredulidad y de alguna manera dicen, o del facilismo de decir, Moisés, mejor anda, ve tú nada más. La pregunta es, ¿no? Hoy en día también pasa, ¿qué es lo que causa el conocer que Dios es un Dios santo, por ejemplo? ¿Qué causa en nosotros? ¿Que nos alejemos de Él o que nos acerquemos más a Él? Porque lo que causó en este pueblo el reconocer que Dios es un Dios poderoso, mostró su gloria, su grandeza, llevó a que el pueblo hiciera que se alejara de Dios. Se dejó llevar por las cosas externas, ¿no? Se dejó llevar por esas cosas externas, pero en el fondo estaba excusándose y estaba diciendo Moisés, mejor anda ve tú nada más. No sé si te ha pasado en algún momento las personas que no conocen a Cristo y quizás también algunas que las conocen, ¿no? Dice, a mí me ha pasado, ¿no? Pastor, por favor, ore usted. Ciertamente voy a orar como pastor, pero tú también puedes orar. No, pero como que tienen la idea que al pastor Dios le va a escuchar más que a él mismo, cuando en realidad todos, si somos cristianos y hemos creído en Cristo, todos tenemos el mismo mediador. Créeme. En cuanto a ello, todos estamos en un mismo nivel. Todos podemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y en las cosas del Señor no es que al pastor le va a oír más o le va a oír menos. Sea cristiano recién convertido o cristianos de 80 años, lo que Dios ve es su corazón con el que se presenta a Dios y cómo es que está considerando esa oportunidad de poder levantar una oración a Dios. Con esto yo no estoy diciendo, ¿saben qué? No me pidan, no me hagan pedidos de oración. No, no, no. Lo que estoy diciendo, tú en tu intimidad, de manera personal, puedes doblar rodillas a Dios. Todos podemos hacerlo. Pero, ¿sabes? A diferencia del pueblo de Israel, nosotros tenemos un mediador. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. A diferencia de este pueblo que está viendo la manifestación de Dios, nosotros también hemos experimentado la manifestación de Dios, pero de otra manera. Y nosotros hoy en día sabemos que tenemos un mediador, un abogado, que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. De tal manera que no vamos a hacer promesas huecas al Señor o nos vamos a acercar en nuestras propias fuerzas o pensando que soy lo suficientemente santo y por eso es que Dios me va a escuchar. No, me va a acercar a Dios porque sé quién es el que está haciendo el intercesor entre Dios y yo. Y ese intercesor es Jesucristo. Pero aquí el pueblo está, de alguna manera, está confiando en su propia habilidad. ¿Sabes por qué? Mira el verso 27, lo volvemos a leer. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios. Como que le están diciendo a Moisés, haznos ese favor de tú acercarte. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Mira, y nosotros oiremos y haremos. Yo pregunto, ¿está mal lo que están diciendo? No está mal. Lo que ellos están diciendo está bien, pero Dios va a ver un poquito más allá. Dios va a ver el corazón del ser humano. Esta es una especie de promesa que se le está haciendo a Dios, ¿no? Pastor Chuck Smith decía que una de las necedades más frecuentes que a veces hace el cristiano es hacer promesas huecas al Señor. Es decir, de prometerle cosas y luego no cumplirlo, ¿no? En ese sentido,
y a veces le prometemos cosas en nuestras fuerzas. Por cierto, se acerca 1 de enero, ¿no? Y en 1 de enero quizás más de uno a la medianoche, para no seguir con el ritual secular, sino con un ritual entre comillas más cristiano, tal vez le vas a hacer tu oración, le vas a decir, Señor, te prometo este año sí leer la Biblia de tapa a tapa, Señor, te prometo y tantas cosas, y luego nuestra promesa vemos que se va disipando, ¿no? En enero, febrero ya perdimos la cuenta de qué es lo que estamos leyendo. Entonces, la Biblia nos advierte de no hacer promesas vacías, promesas huecas al Señor. ¿Por qué? Porque por lo general esas promesas vacías, esas promesas huecas lo hacemos en nuestras fuerzas. Si algo podemos decir al Señor es decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y constantemente depender de ese mediador que es Jesucristo. En nuestras fuerzas va a ser imposible cumplirle muchas cosas al Señor. El pretender cumplirle cosas a Dios, por más buenas que parezcan esas cosas, básicamente lo que está revelando es nuestro orgullo. Yo sí le puedo servir, yo sí me puedo guardar en castidad, yo sí no voy a pensar cosas malas, yo sí voy a leer mi Biblia, yo sí, y te das cuenta en el yo sí, yo sí, yo sí, me olvidé de quién debe ser la fuente del cual debo depender, estoy dependiendo de mí mismo. Pero pareciera espiritual lo que estoy diciendo, pero no es del todo espiritual. Y aquel pueblo parecía espiritual. Dice, nosotros oiremos y haremos, dijeron. Pero la historia fue distinta. No pasó ni 40 días y hicieron todo lo contrario con el becerro de oro. ¿Te das cuenta? Verso 28, mira lo que Dios le responde, dice. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Dios había escuchado todo lo que ellos estaban prometiendo. Bien está todo lo que han dicho, dice Dios. O sea, lo que han dicho está bien, pero Dios va a ver un poco más allá. Va a ver las intenciones de su corazón. Verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, en otra, es como parafraseando, es como que Dios está diciendo, qué distinto sería que lo dijeran de corazón. ¿Me dejo entender? O sea, lo que habían dicho estaba bien, pero Dios está viendo sus corazones. ¿Te acuerdas ese evento cuando dice Jesús hacía, está en Juan 6, si no me equivoco, Jesús hacía milagros y muchos creían en su nombre por los milagros que él hacía? Dice, mas Jesús no se fiaba de ellos porque pesaba sus corazones. ¿Te das cuenta? Entonces, no todo lo que necesariamente escuchamos o decimos en voz alta realmente está siendo hecho de corazón. Entonces, una de las cosas debemos justamente que debemos de cuidar es que lo que hacemos, pensamos y decimos sea realmente de corazón y sobre todo entendiendo de quién vamos a depender para cumplir lo que estamos diciendo. Porque si voy a depender de mí mismo, voy a depender de mi experiencia, voy a depender de mis años de cristiano, voy a depender del cargo que se me ha dado en la iglesia, o voy a depender del qué dirán, créeme que voy a fracasar en esa promesa que le estoy haciendo al Señor. Y ahí el proverbista o el que escribió Eclesiastés diría, preferible no lo hagas. ¿Me vas a entender? Verso 29 dice, Dios, ¿no? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es decir, si realmente guardan, dice, sus mandamientos, si realmente temieren a Dios, ciertamente hay una bendición. ¿Y cuál era la bendición? Aquí Dios está diciendo, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está de acuerdo con lo que ellos están diciendo, pero lo que Dios está viendo es tu corazón y está diciendo, qué distinto sería si lo dijeran de corazón. Qué distinto sería si lo dijeran realmente porque tienen conciencia de lo que van a hacer. Y Dios se está adelantando de alguna manera a los hechos. Porque si lo hicieran, dice, les va a ir bien. Y esa es otra cosa del que también debemos de meditar esta noche. A veces pensamos que cumplir los mandamientos de Dios van a favorecer a Dios.
Dios es Dios y Dios no cambia. Dios es Dios y haga lo que yo haga, no lo hago más Dios. Dios es Dios y haga lo que yo haga o lo que yo le dé, no lo enriquece más a Él, porque Él es el dueño de todo. No hay nada de lo que yo haga que lo haga más a Él. Él ya es. ¿Me dejo entender? O sea, no hay nada que el ser humano haga para que de pronto Dios sea más. Dios es, Él es el que es. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué de pronto Dios demanda en nosotros ciertas cosas en nuestro caminar cristiano? ¿Será porque Él quiere ser más Dios? ¿Será porque Él quiere ser más rey? ¿Será porque Él quiere ser más Señor? No, ya lo es. Él es el Rey absoluto, el Señor absoluto, el Dios eterno. Entonces, ¿por qué es que nos demanda de hacer cosas? Y aquí vemos uno de los principios por el cual Dios manda a su pueblo que obre de tal o cual manera. ¿Sabes por qué? Para que le vaya bien a su pueblo. De tal manera que si Dios demanda de mí como cristiano ciertas actitudes, ciertas acciones, cierta manera de vivir, no es para hacerse más Dios, es para qué? Para mi bendición. Entonces, la obediencia a Dios trae bendición al que obedece. Y es una de las cosas que debemos de recordar, ¿no? Porque a veces se ve, pareciera la figura diferente, ¿no? Como que Dios es un Dios tirano y ordenando, diciendo, tú haces esto, y nosotros como que, oh, lo tengo que hacer, bueno, pues, ¿no? Y como si le voy a hacer un favor a Dios, cuando en realidad el favor me lo hago a mí mismo. Porque ¿qué dice Dios en este verso 29? ¿Qué diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué distinto sería que lo hagan de corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre, para su propio beneficio. De tal manera que cuando el pueblo no obedeció, no tanto es que Dios envió un castigo, sino que básicamente ellos sufrieron las consecuencias de su desobediencia. El pueblo obedecía, era bendecido como consecuencia de ser obediente a lo que Dios les había adelantado, los resultados. Dios le dice, si tú me obedecieres, sucederá esto, ¿no? Y más adelante se lo va a repetir a Josué también. Vas a repartir la tierra y todo más, siempre y cuando estés en obediencia, va a haber bendición. Y si no obedecieres, todo lo contrario. ¿Me dejo entender? Entonces, pero para eso hay una voz de Dios. No es que yo hago por hacer cosas y entonces obtengo cosas, tampoco es así. Todo está bajo la gracia de Dios, y si no estuviera bajo esa gracia, entonces hablaríamos de merecimientos. No es tanto porque yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, aquello y me va a ir bien. No, no, no. Es cuando yo hago lo que Dios dice que yo haga. Y Dios me dice qué es lo que Él quiere que yo haga en su gracia. Y me capacita para poder cumplir con lo que Dios me demanda. Y entonces eso como consecuencia dice, me irá bien en todo lo que emprenda. Verso 30, mira lo que dice. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, le dice a Moisés, ¿no? ¿Te gustaría estar en los pellejos de Moisés? Todo el pueblo de alguna manera, como decimos nosotros en un lenguaje más, tirándose para atrás, ¿no? Algunos de los jóvenes dicen como que, ah, y a Moisés le dice, tú quédate. O sea, como que, que bueno, no todo el pueblo se tira para atrás porque después de haber visto truenos, fuego, terremoto y todo lo demás, y dice, ya, no hay problema, que se vayan y tú quédate, ¿no? Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que les pongan, dice, los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Entonces, nuevamente le recuerda, ¿no? Ciertamente, bien, o sea, Dios como que comprende el miedo, el temor que tiene el pueblo de no querer acercarse más y sino de mantenerse lejos y decir, anda, ve tú nomás, y Dios lo comprende, pero al mismo tiempo no deja de demandarle obediencia, no deja de dar su palabra, no le niega su palabra. Igual hace llegar su palabra a través de Moisés, pero hace llegar su palabra ¿para quién? Para que solo lo conozcan, ahí es claro, lo ha dicho anteriormente y ahora lo dice nuevamente.
a fin de que lo pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Te das cuenta? Cada vez que Dios da su palabra, y te pongo este reto, busca los salmos, busca los proverbios, cada vez que Dios da su palabra, siempre acompañado de su palabra, de su estatuto, de sus preceptos, de la escritura, de la ley, tú vas a ver la palabra guardasen, o poner por obra, o obedeciesen. Siempre vas a ver esa palabra, siempre va a ir acompañada. Da su palabra no para conocerla. Ciertamente comienza con un conocimiento, pero no es el fin. El fin de que, por el cual Dios nos da su palabra no es solamente para llenar nuestra cabecita, sino es para ponerlo por obra, para guardarlo, que es atesorarlo, para obedecerlo, para ponerlo en práctica. Y aquí dice, ¿no? Para que lo pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Los que hemos estudiado Apocalipsis también, ¿no? Dice, es para el que la promesa es bienaventurado para el que lo pone, lo guarda y lo pone por obra. No solamente es para que se lo aprende. Entonces, en eso consiste la palabra de Dios. Y te decíamos, ¿no? Al principio decíamos, todos de alguna manera somos expuestos a la palabra de Dios o se nos expone la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos ante ello? Uf, un libro más, un capítulo más. Ya me lo sé. Está bien, podemos llevar un control. Yo mismo llevo mi control, créanme, de cuántos libros vamos estudiando, qué capítulos vamos. Pero si todo eso quedara ahí en mi computadora y no lo llevo a la práctica, no tiene sentido. Simplemente estaríamos siendo estudiosos de la palabra de Dios, mas no hacedores de la palabra de Dios. El fin por el cual Dios nos hace llegar su palabra es la obediencia. Y yo quiero hacerte una pregunta esta noche, ¿no? Para que lo respondas tú mismo. ¿Cómo vas con tu obediencia a la palabra de Dios? Lo poco que hayas aprendido hoy, si es que lo has leído, o si es que lo hemos leído, quisiera incluirme, o lo poco que hemos aprendido esta semana, vayamos un poquito más, ampliemos un poco más de rango, lo poco que hemos aprendido esta semana de la palabra de Dios, lo estoy practicando. Ampliemos un poco más, lo poco que hemos aprendido en este mes de diciembre, lo estamos poniendo en práctica, y por ahí comienzan a salir dudas. Ni siquiera me acuerdo qué hemos aprendido en diciembre. O lo poco que hemos aprendido este año 2022, ¿lo estamos poniendo en práctica? De lo contrario, está haciendo pura información. ¿Me dejo entender? Y quizás tú dices, uy, pero ni siquiera he estado quizás en los estudios, o mi congregar ha estado así a medias tintas, ¿no? Entonces, te animo que el próximo año te conectes, ¿no? Y que realmente te vuelvas un amante de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea alimento, ¿no? Como aquel almuerzo, ¿no? A veces ha llegado ocasiones en que por cuestión de trabajo he llegado a mi casa a las 5 de la tarde y no digo, pues no he almorzado, no importa, ya no almuerzo, ¿no? Sírveme, ¿no? O voy y abro la olla en una, ¿no? Me pongo al día con el almuerzo. ¿No te ha pasado a ti? A veces, ¿no? Se nos pasa la hora del almuerzo y ¿qué es lo que hacemos? A la hora que lleguemos nos ponemos al día con la olla, ¿no es cierto? Porque hay una necesidad en nosotros. Lo mismo hacemos con la palabra de Dios. Uy, hoy día no pude ir al culto, ya imaginemos, puede darse situaciones, ¿no? No pude ir al servicio, o no pude entrar al estudio bíblico, pero luego me pongo al día con el Señor. Uy, hoy día no pude leer la Biblia como parte de mi devocional, pero luego me pongo al día o el día siguiente busco nuevamente seguir conectado con la palabra o simplemente digo, bueno, ya fue. El depender de la palabra de Dios no puede ser una opción, sino tiene que ser una dependencia, una necesidad, como todo cristiano. Los niños pierden noción de la hora de almuerzo, quizás, porque comen cositas todo el día. Pero los maduros sabemos que hay momentos en el día en el que debemos dedicarle a alimentar nuestro cuerpo. Y nosotros también, como maduros en el Señor, debemos pensar de la misma manera. No es opcional. Créeme. O sea, cuando de pronto
nuestra comunión con el Señor o nuestro testimonio se está viendo resquebrajado con ciertas actitudes, tú te identificas, ¿no? Y ciertas respuestas que haces contra las personas o en diversas situaciones, o ocurren conflictos familiares o a nivel de amistad y de pronto tú dices, ¿qué está pasando? Una de las primeras preguntas que debemos de hacernos es, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi dependencia de Dios? ¿Cómo está mi tiempo en la palabra de Dios? Y esa va a ser la respuesta por qué estoy viviendo así, por qué estoy metido en esos conflictos, por qué estoy reaccionando de tal o cual manera. Y esa va a ser la respuesta. Si estoy débil espiritualmente es porque no me estoy alimentando espiritualmente. Y no solo se trata de alimentarme, sino de ejercitarme en las cosas con las que me alimento. Porque para eso es el alimento, para poder ejercitarme en las cosas del Señor. Verso 33 dice, 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Te das cuenta? O sea, dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado. Que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, le está diciendo. No le des ese espacio al enemigo. No le des esa chance a la flojera. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Crear esas chances, crear esos espacios, crear esos distractores, crear esos dardos para distraernos de nuestra comunión con Dios. Todo lo demás, pecado, no sé, pues no, mentira, adulterio, todo lo que podamos mencionar es consecuencia de que como cristiano he cedido a esos espacios que creó el enemigo. Cuando yo reconozco que estoy frío, ¿no? O sea, espiritualmente hablando, no fue de un momento a otro, fue porque le di esos espacios a diestra y a siniestra, le fui dando esos espacios al enemigo. Por eso que Dios dice que debemos, dice, no apartéis a diestra ni a siniestra, sino con nuestra mirada puesta en el Señor, para adelante, con pasos firmes. Verso 33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Lógicamente, este versículo lo entendemos en el contexto de Israel. En el contexto de Israel, ¿cuál era la promesa para este pueblo? Esa promesa en gracia y misericordia. Y recuerda, Dios primero ha dado su promesa al pueblo y lo ha dado desde antes de sacarlo de Egipto. ¿En quién lo dio? Un personaje. Si tuviéramos que mencionar un personaje, ¿en quién lo dio la promesa? En los lomos de Abraham, ¿no? En Abraham, ¿no? De tu descendencia. O sea, no es que Dios ha dicho, mira, Abraham, me eres obediente y entonces te daré una promesa. No ha sido así, porque ya no sería gracia, ya sería merecimiento, ya no sería gracia. Dios dio su promesa en Abraham. Dios mantuvo su promesa en Isaac, Jacob y toda la descendencia y los millones que estaban en Egipto. Y en ese mantener, en esa fidelidad a su promesa, Dios levantó a Moisés y sacó a su pueblo y les está recordando su promesa. Pero ahora le está diciendo, ustedes van a entrar a la tierra prometida, y es la promesa. Pero ahora les está diciendo cómo es que ellos deben de vivir para que realmente esa promesa sea de bendición para ellos. Porque físicamente pueden estar en ese lugar, pero moralmente, espiritualmente, no disfrutar de ese lugar. ¿Me voy a entender? O sea, no vivir en plenitud en ese lugar. Estar en la tierra prometida, aprovechando todo lo externo, leche y miel y toda abundancia, pero sumergidos en la idolatría. ¿Podría pasar eso o no? Y por cierto, pasó con muchos reyes de Israel. Estuvieron dentro de la promesa de Dios, pero al mismo tiempo no disfrutaron abundantemente de esa promesa. El Señor a nosotros nos ha dado una promesa. Primero que ni bien recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Y nos ha dado vida eterna producto de nuestra obediencia. No, en su gracia nos da vida eterna.
Pero ahora nos dice cómo debemos de vivir esa vida eterna, porque parte de esa vida eterna la vivimos aquí en la tierra. Parte de esa vida eterna y ya lo estamos viviendo aquí en la tierra. Pero nos dice cómo debemos de andar para vivir con una vida plena en Cristo. Y no como decía Pablo, con una vida carnal, sino con una vida como cristianos maduros espirituales. Y podamos experimentar de su bendición. Entonces, obedecer a Dios no tanto es hacerle un favor a Dios, sino es realmente poder vivir vidas plenas en Cristo. Porque si no, sería algo incongruente decir, soy cristiano, pero no tengo una vida plena en Cristo. Voy de tumbo en tumbo. Y eso es algo como raro, ¿no? Es algo como anormal, porque ¿cómo puedo decir que ya vine al conocimiento de la palabra de Dios, pero estoy viviendo una vida desordenada en el Señor? Eso no es normal. Puede ocurrir, y ocurre. Y por eso se le quitará la promesa, no, porque la promesa fue dada en gracia, pero somos llamados a vivir una vida de santidad. Y cuando vivo esa vida de santidad, seré ese reflector que alumbra la luz de Cristo a los demás. Pero si no vivo en santidad, ciertamente, probablemente no se me quite la salvación, pero no seré esa luz de Cristo a los demás, sino seré piedra de tropiezo a los demás. Y como dice Pedro, soy salvo, pero así como por fuego, ¿no? Raspando. Pero ¿dónde están mis coronas? ¿Cómo muestro de que realmente soy pueblo de Dios? En la obediencia a su palabra. Mira lo que le dice a Josué. Eso lo vamos a ver en el siguiente libro, cuando terminemos Deuteronomio. Le dice algo similar a lo que le está al sermón que Moisés está dando aquí. Josué 1:7 dice, si lo tienes ahí, está cerca de Deuteronomio. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y no dice, valiente, valiente. No. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pregunto, ¿no acabamos de estudiar justamente lo que Moisés les está recordando al pueblo? O sea, nuevamente, ¿no? Y dice, para hacer conforme, no dice para conocer, no le dice para conocer, sino para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Te das cuenta? ¿Quieres ver buenos resultados? Sé obediente, dice, a su ley. En este caso, para nosotros, a su palabra. No nos apartemos de los preceptos del Señor. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en el sentido de que constantemente debe estar acudiendo a la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira, para que guardes nuevamente esa palabra, ese verbo, guardar, que es atesorar. No solamente es para que a rajatabla lo obedezcas sin entendimiento, sino para que lo atesores de tal manera que lo vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el que tener una vida plena en Cristo no es cuestión del azar, no es que es cuestión de algunos cristianos nada más, escogidos por el Señor, y su qué suerte que tiene. Lo digo porque a veces el cristiano piensa así. Cuando ve ministerios ajenos o a cristianos de otros lugares y dice, ¿y cómo a ellos les va bien? Su qué suerte que tiene. No, recuerda, ciertamente todos estamos bajo la gracia de Dios, pero Dios es fiel a lo que Él dice. Y si Dios dice que si vivimos conforme a su palabra, entonces Él hará prosperar nuestro camino, no estoy hablando de economía, sino hará prosperar nuestro camino y todo saldrá bien, así va a ser. Dios no es deudor de nadie, Dios es fiel a su palabra. Ahora, lógicamente, ¿bajo qué estándares medimos la prosperidad, no? Porque por algunos prosperidad es economía, ¿no? Y ahí es donde se van a ver frustrados. Cuando prosperidad
La palabra que está usando aquí Dios para con Josué es de que va a tener una vida plena en el Señor. Y como Pablo lo dijo muy claro en su carta, si no me equivoco, a los filipenses, ¿no? Sí, a Filipenses 3, si no me equivoco, cuando Pablo dice que ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia, ¿no? Y en ese sentido es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el sentido de que aún en las circunstancias difíciles, él ha aprendido a depender del Señor y todo lo puede, va a poder superar esa situación. No es que se va a hacer rico, sino que va a poder superar el hambre porque su confianza está en Cristo que le fortalece. Y así será. Y ese será tener una vida plena en el Señor. Entonces, qué importante es obedecer la voz de Dios, mis hermanos. Qué importante es, primero, entender que sus mandamientos no lo hace más Dios a Él, sino es para qué? Para nuestro propio beneficio. Tres razones por el cual debemos obedecer a Dios, porque comprendemos o hemos conocido su gloria, su santidad. Él es un Dios santo y demanda obediencia de quienes hemos dicho creer y tenerlo como nuestro Señor. No solo eso, debemos de obedecerle. ¿Por qué? Porque hemos conocido de su amor, de su entrega en la persona de Cristo. Y tercero, otra tercera razón por la cual debemos obedecer, porque Él mismo dice en su palabra que nos irá bien. Tres razones, y quizás podríamos encontrar más razones, pero si has conocido la gloria de Dios, si has comprendido la santidad de Dios, lo que debe de responder en nosotros es obediencia como respuesta. Si has conocido el amor de Dios, si has comprendido el amor de Dios, la respuesta que debe salir de nuestro corazón es obediencia. ¿Y sabes? Si quieres que te vaya bien, obedece. No, o sea, y si quieres lo contrario, desobedece, pues. O sea, pero la palabra de Dios es clara, o sea, es clara. Amén. Ciertamente, en nuestras fuerzas esto es difícil, es complicado, ¿no? Créeme, el pueblo de Israel básicamente cayó y no cumplió esa promesa que le hicieron a la ligera, ¿te acuerdas? Anda, ve tú nada más, Moisés, y nosotros oiremos y lo haremos. ¿Y lo hicieron? No, no lo cumplieron. Algunos por ahí, de todo el pueblo, el remanente de toda la historia de Israel, pero no todos. ¿Por qué? Básicamente porque tuvieron una autoconfianza, una autodependencia. Pensaron que lo iban a hacer en sus fuerzas. Y esa autodependencia años más adelante se convirtió en religiosidad, legalismo. Y pensaban que haciendo las formas, las cosas externas, era suficiente. Hasta que Dios les hizo ver de que no. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en ese mismo error que cayó Israel? Recordar algo, que no es en nuestras fuerzas, es porque nosotros tenemos un mediador y la Biblia lo dice claramente, Hebreos capítulo 12, si tienes ahí tu Biblia y vamos a terminar leyendo este pasaje, Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante, mira lo que dice, Hebreos 12, verso 18 en adelante dice, si ya lo tienes, me haces un like para poder leerlo todos juntos. Estamos ahí, ¿no? Dice Hebreos 12, verso 18 en adelante, dice, porque no os saben, no, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, no, a ese monte del cual hemos hablado hoy no nos hemos acercado nosotros, ¿no? Y yo digo, y qué bueno, o sea, porque hubiésemos estado dentro de ese grupo que de boca para afuera dijeron, vamos a obedecer y no obedecieron, sin entendimiento, ¿no? 19. Al sonido de la trompeta, la voz del que habla, la cual dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, dice. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada
o pasada por el dardo, dice, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que le dijo, no? De que no se acerquen. 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Te das cuenta? El mismo Moisés estaba espantado y temblando. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice el autor de Hebreos, ¿no? Nuevo Testamento. A la ciudad de Dios vivo. Entonces, ¿qué? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, nosotros no nos hemos acercado a Dios a través de esa manifestación que vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos sido acercados a Dios. ¿Por qué? Porque primero nos hemos acercado a Cristo, el mediador del nuevo pacto. Es más, Él se ha acercado a nosotros. De tal manera, mis hermanos, que no debe haber temor. Muy por lo contrario, siempre y cuando nuestra confianza esté puesta en Cristo. Recuerda, va a ser posible obedecer la voz de Dios solo cuando dependa de Cristo. Solo cuando dependa día a día de Él, que es por la obra que Él ha hecho. Solo cuando comprenda que Él ha enviado su Santo Espíritu para que me lleve diariamente a toda verdad, es decir, a Él. Solo así voy a poder cumplir de alguna manera su palabra. Solo así voy a poder vivir una vida en santidad, no en mis propias fuerzas, sino en mi dependencia diaria y constante de Cristo. Porque Dios me ha acercado a través de Cristo a Él. No a una tierra prometida física, sino a una tierra, dice, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y desde ya, si es que yo digo que soy un ciudadano del reino del Señor, debo de comportarme como un ciudadano del reino. Y soy llamado a tener una vida de santidad, pero no basada en mis propias fuerzas, porque eso sería religiosidad, sino basada en mi humillación diaria y dependencia diaria del Santo Espíritu. Y entendiendo que Cristo es el intercesor y que en Él tengo abogado, que Él es el mediador, que Él lo ha hecho todo, que Él se compadece de mis debilidades, como dice el mismo libro de Hebreos. Se compadece de mis debilidades. Y si fallo, no me voy a quedar ahí tirado y mucho menos me voy a alejar del Señor, sino que tengo que doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname y continuar esa caminata de fe. Pero tampoco voy a buscar ir fallando, porque eso sería una práctica de pecado. Entonces somos llamados, mis hermanos, a obedecer a Dios, pero en amor, con entendimiento y sobre todo teniendo como nuestra fuente de obediencia a Cristo. De lo contrario es imposible. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por cómo es que tú nos confrontas, Señor, y también nos muestras, Señor, que somos llamados pueblo tuyo, Señor. Qué hermoso es decirlo muchas veces, qué hermoso es repetir el pasaje bíblico, Señor, donde decimos que somos nación santa, pueblo adquirido por ti, pero también, Señor, entender que tenemos responsabilidad de realmente vivir, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Y no va a ser posible en nuestras fuerzas, pero sí es posible, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, dependiendo de tu palabra constantemente, Señor. Gracias te damos, Señor, por tú ser el intercesor y el mediador de este nuevo pacto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.